Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro del proyecto Leer entre líneas, fomento lector a través del encuentro entre los públicos y los actores, el ciclo de la lectura a nivel regional. Estamos con dos invitadas de lujo, se trata de una ilustradora y una escritora, quienes no solamente forman equipo para crear un libro maravilloso, sino que lo dedican a un público bastante difícil, un público que a pesar de que se maravilla también, es capaz de hacer las más terribles críticas y por supuesto siempre tienen la capacidad de poder decir si no les gustó o les gustó una obra determinada. Se trata del público infantil. Y nosotros como biblioteca, como equipos de extensión, estamos muy cercanos a eso, sabemos que es un público súper difícil y que a la vez logra encantarse con las obras que están hechas de corazón, las obras que están hechas con arte y de forma minuciosa. Esperamos que este conversatorio les guste tanto como nos gusta a nosotros poder presentar a estas dos participantes del día de hoy. Les quiero contar un poquito acerca de cada una de ellas. Tendremos en primer lugar, Bien, muy bien, bien, bien. te quería presentar un poco, aquí ya en pantalla. Se trata de una diseñadora e ilustradora chilena. Ella estudió diseño en la Universidad de Valparaíso, Chile. También estudió ilustración para publicaciones infantiles y juveniles en EINA, en Barcelona. Y en esta misma ciudad finalizó el máster en ilustración y cómic en la Universidad Elizaba. En el año 2018, su libro ilustrado La niña que siempre tuvo escondida, del año 2017, fue galardonado con la medalla Colibrí de IBI Chile. Y en ese mismo año fue seleccionada como una de las 100 jóvenes líderes del país. En el año 2019 publicó Stay Home, alfabeto de todas las razones para no salir de casa, y en 2020 ilustró el libro infantil Pequeño León, escrito por Consuelo López, presente también el día de hoy, y recientemente ha ilustrado el libro Ciudad helada y ardiente, escrita por Melina Pojorelski y publicado por Lecturita Ediciones, Buenos Aires. Actualmente trabaja como directora de arte en la empresa de videojuegos Cangrejo Ideas y es docente en el Instituto Profesional Arcos de Viña del Mar. Te agradecemos tu presencia el día de hoy, Jocelyn. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias por la presentación. Ya, muy bien. No, gracias a ti por acompañarnos acá en este esfuerzo también de las bibliotecas y vamos a también invitar a la próxima invitada, se llama Consuelo López. Consuelo es entrenadora de animales profesional y certificada en comportamiento animal aplicado por la Universidad de Washington. Ella estudió literatura en la Universidad Finisterrae, pero interrumpió sus estudios para dedicarse a su verdadera pasión, el activismo y la conducta animal. Actualmente cursa un magíster en antrozoología en la Universidad de Exeter, con especial interés en las representaciones de la animalidad en la literatura. Pequeño León, el cual forma parte del catálogo de muñecas de trapo del año 2020, es su primera publicación. Te recibimos con el corazón muy abierto, no con un aplauso ya que estamos en la virtualidad, pero sí a ambas les queremos dar las gracias por estar con nosotros y también por contarnos parte de su mundo y cómo llegamos a este pequeño león. Hola, gracias Jansen por la invitación y súper contenta de estar acá. Perfecto. Bueno, un poco queríamos preguntarles a ambas, ¿cómo fue que llegaron al tema de la edición infantil? Eh, no solamente ambas se dedican a un rubro que merece la más especial de las atenciones, dado que se dedican a trabajar con niños, es decir, nosotros trabajamos todo el año como biblioteca haciendo mediación lectora y muchas veces nos emocionamos hasta las lágrimas o con carcajadas frente a alguna obra, frente a algún libro. Entonces, queríamos preguntarles como para empezar, en el caso, partamos con Jocelyn, ¿cómo fue que llegó al tema de la ilustración? ¿Cómo fue que partió este camino? Porque es algo que me imagino viene desde la infancia o en realidad no. ¿Cómo te acercaste a esta disciplina? Ya. Sí, bien decías tú, como desde la infancia, en verdad como todos, todas desde chicos dibujamos, ¿o no? Eh, el tema es que por mi parte nunca dejé de dibujar. Eh, Estudié en la Escuela de Bellas Artes de aquí de Viña, porque las dos somos viñamarinas.
Ahí había un curso de plástica infantil y juvenil, yo lo seguí siempre, después estudié diseño y ahí estudiando diseño como descubrí la ilustración, ¿ya? En Chile no se sabía mucho de ilustración, se sabía de, no sé, de ser artista, ¿cierto? Pero la ilustración como un oficio o como un mundo para dedicarse profesionalmente no estaba muy claro. Entonces, como el año 2010, más o menos, poquito antes, eh, ahí, y creo que eso fue como a nivel general en Chile, se empezó a conocer más la ilustración y ver que era una disciplina a la que te podías dedicar. Y bueno, me interesaba la ilustración, también el fomento lector, que fue como una de las primeras cosas en que me empecé a especializar. Y, y mi proyecto de título en la Universidad de Valparaíso, en la carrera de diseño, fue justamente un libro ilustrado de una leyenda de Valparaíso. Y ese libro, claro, como que, digamos, ese fue el comienzo, porque también lo postulé a un fondo del libro de creación y lo pude publicar como una autoedición. En verdad fue un trabajo como muy eh, de primeriza, nunca yo misma hice la edición, entonces ahora lo veo y hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero la historia en sí es muy querida por el público que ha conocido el libro. Ese libro se llama La quebrada del cabeza de chancho y que es como del año 2013, por ahí. Una leyenda de Valparaíso. Y a partir de ahí, entonces, ya empecé a hacer muchos talleres de ilustración para niños, para adultos también, trabajar también con narración oral, combinar la narración visual con narración oral, participando con varios cuentacuentos, igualmente como justo para hablar de la mediación lectora, que era algo que me interesaba al mismo tiempo que la ilustración, ¿ya? Entonces, como la ilustración era mi campo, yo sabía que empecé a investigar también como el tema del libro álbum, que es súper particular, que es muy narrativo a través de las imágenes, cuenta junto con la palabra. Entonces, en estos cursos que realicé en España, me empecé a especializar en las publicaciones infantiles y juveniles. Y también, bueno, siendo una también coleccionista de libros, como muy lectora visual principalmente, entendiendo cuál era como la necesidad del libro álbum, qué lo diferenciaba de otros libros, cuántas lecturas pueden haber en un libro álbum, y eso por ahí fue como el estudio que fui haciendo hasta el año 2017 que se publica La niña que se escondía demasiado, que es el libro que mencionaste al principio. Y claro, ese libro es un libro álbum que ganó la medalla Colibrí el año 2018, precisamente en la categoría de libro álbum, que en ese libro yo como que puse todo lo que fui aprendiendo sobre la ilustración. Y también fue un trabajo súper interesante junto a Macarena Morales, que es la editora de Muñeca de Trapo, que me ayudó mucho para guiarme en el libro, llevarlo a la audiencia, que es un trabajo propio de esta como relación entre autor y editor. Y, y desde ahí como que empecé ya a sentir que estaba profesionalizando mi trabajo como autora ilustradora. Eh, ¿Qué más? Los libros que he hecho, Stay Home, por ejemplo, también publicado por Muñeca de Trapo, es un libro más fresco, más juvenil, ¿ya? Es un libro que también es como un experimento porque es un abecedario donde se aborda un tema en particular que es el quedarse en casa, ¿ya? Y ese libro fue publicado justo antes de la pandemia y resulta que en la pandemia digamos como que coincidió perfecto con todo lo que era un poco para darle una vuelta a este encierro horrible que estábamos teniendo, como para hacerlo de un vuelco, como conseguir algo más entretenido por ahí. Es Como un libro ilustrado. ¿Qué cosa? que fue como vaticinador ese libro. Sí, sí, claro. Tremendo Y, hit, justo antes de la pandemia ahí. sí.
Le di al clavo. Bueno, también el libro de La niña que se escondía demasiado se publicó el año 2017, que justo ese año, o si no me equivoco, el 2018 también allí se empezaron a hacer noticias como las denuncias de maltrato en los hogares del Sename, etc. El libro de La niña que se escondía demasiado habla de una niña que llega a vivir a un hogar de menores y su proceso de adaptación en ese lugar. Entonces, también el libro aborda una temática súper complicada que no se habla mucho en la literatura, al menos en Chile, en la literatura infantil en Chile, no se ha tocado, ¿ya? Salvo como en publicaciones como de proyectos enfocados a trabajar como en hogares, proyectos más como, digamos, como no algo tan estético o literario, sino como un proyecto más enfocado a la participación de un grupo que... eh, que pertenece a Cerame, o etcétera, ¿ya? Entonces, el libro desde ahí como que gana también es la medalla Colibrí porque aborda una temática de una manera igual bastante sutil, sugiriendo y abriendo a la conversación temas que antes nunca se planteaban en la literatura infantil, ¿ya? Entonces, bueno, y eso, y de ahí, luego de Stay Home, con Consuelo eh, bueno, con Consuelo nos conocemos hace muchos años y hace tiempo también estábamos pensando en trabajar algo en conjunto. De hecho, hemos hecho cosas en conjunto, pero no libros, como por ejemplo, ilustraciones para el trabajo de Consuelo, referente al comportamiento animal, al adiestramiento animal. Entonces, veníamos trabajando en conjunto, compartiendo ideas y fue muy bacán hacer un libro juntas porque nos entendemos bien. Así que, claro, con Pequeño León ahí nos juntamos y pensamos seguir trabajando en otros libros más adelante. Genial. Bueno, eso por parte de Jocelyn, todo un camino y como tú dijiste, parece que nunca dejaste de dibujar. Todos partimos Sí. dibujando, pero claro, lo mismo pasa con muchas artes, con la música y quizás con la literatura. En tu caso, Consuelo, tú tienes un acercamiento con la literatura, ya lo veíamos en tu biografía. Tú, de alguna forma, partes estudiando literatura, pero en algún momento dices, ok, mi verdadera pasión, y eso me llamó mucho la atención en la redacción que tú nos enviaste, la verdadera pasión era a través del activismo y ese descubrir o redescubrir quizás, la relación que tenemos nosotros como seres humanos con los animales. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a Pequeño León? Eh, Estaba pensando en lo que comentabas tú, José, de que en realidad tu parte desde muy chica y nunca lo había pensado, pero en realidad mi relación con la literatura también es de muy chica. Yo, al contrario, nunca dibujé, nunca, o sea, mi relación con la ilustración sí es bastante nueva, pero con la literatura no, o sea, con el texto escrito solamente. De hecho, estaba tratando de pensar como qué ilustraciones me compraron o qué libros ilustrados había en mi casa y creo que lo único que vi fue Papelucho, estoy pensando. Pero sí tengo que pensar como en libros desde muy chiquitita, bueno, obviamente leía también Papelucho, eh, pero desde muy chica tuve, no sé, como encuentros con El Jardín Secreto, en el caso de autores chilenos con María Teresa Bulle, que es la que hizo Nuestra Sombra, y eso fue bien precoz, como, y eso se mantuvo obviamente hasta que estudié literatura, pero leer y que te guste escribir es muy distinto a estudiar literatura. La verdad, eh, creo que muchos escritores no necesariamente pasaron por la escuela o la academia. A veces la academia, yo creo que hoy día quizás es distinto, pero en ese momento para mí fue como... tuvo un efecto contrario. O sea, para mí fue difícil la pasada por la universidad, por literatura. En realidad me gustaba leer y me gustaba escribir, no necesariamente me gustaba estudiarlo, o quizás en ese momento, si tuviera que volver atrás, no sé si volvería a interrumpir mis estudios, probablemente haría las dos cosas.
Pero sí, pues interrumpí mis estudios cuando me faltaba como el último año más o menos para terminar literatura. Y venía ya hace mucho tiempo tratando de buscar otras cosas, entonces seguía teniendo, no sé, iba a clases, pero igual retomé mi relación con los caballos. Yo había hecho equitación mucho tiempo, y entonces cada vez estaba pasando más tiempo con los caballos que yendo a literatura o a las clases, ponte tú. Entonces como que empecé a retomar esta relación estando en literatura, y cuando me retiré, ahí ya estaba trabajando en una organización de forma voluntaria. Me había integrado a una organización chiquitita que era de Valparaíso, que se llamaba Ecópolis, y que trabajaba como en hartas áreas, principalmente en el tema de los animales domésticos, haciendo esterilizaciones masivas para poder controlar la población. Tenía un área que trabajaba con el tema de los circos con animales, era un tema igual bien político, para poder tratar de, no sé, cambiar las ordenanzas, y así las ordenanzas a niveles de municipio, que los circos con animales no pudieran pasar por esos municipios, en fin. Y de ahí, cuando ya me puse a trabajar en esa organización, se me abrió un mundo que yo no sabía que existía, como el mundo del activismo. No sabía que había tantos activistas en Chile, el mundo hacia el veganismo también, como a cambiar no solamente la práctica, sino que el estilo de vida. Y así llegué al activismo. Y Pequeño León, en realidad, o sea, estuve como trabajando en eso, y ahí me fui profesionalizando, y estudié mi entrenamiento, con mi mundo, o sea, mi mundo animal cada vez crecía más, mi conexión con el mundo animal, y estuve harto tiempo como bien alejada de la lectura. De la lectura como de novelas o de cuentos. O sea, me puse a leer muchísimo sobre animales, y ahí es donde empecé a descubrir como estos otros caminos, la antrozoología, o los estudios críticos animales, que es lo que estoy haciendo hoy día. Y llegamos a Pequeño León precisamente porque y claro, yo ya llevaba un buen tiempo trabajando en esto, y me empezó a hacer falta como esto otro, como volver a escribir, volver a leer, para pasarlo bien, no sé, como para distraerme, y empecé a hacer talleres de literatura no sé, los debo haber retomado hace como 5 años, más o menos. Y ahí empecé a escribir, y me fui como reencontrando con esto, y en cierta medida todo empezó como a encajar. Yo pensaba que lo que había hecho era una vuelta muy larga, alejándome de mis orígenes, y al final como que todo empezó a dar un círculo, y terminar un poco donde empezó. Y me pude dar cuenta que en realidad empecé a escribir, y empecé a escribir historias donde en todas mis historias siempre estaban presentes los animales. Y el caso del león era más encima una historia muy personal, porque estaba inspirada en mi activismo, y en esta organización en la que yo había estado, y donde habíamos trabajado el tema con los circos. Y no sé, me fui por las ramas, entonces no sé, me suele suceder. Así Es que, algo común es algo común para los que estamos un poco relacionados con los libros de alguna u otra forma. Está bien, está súper bien. claro, como que ahí en el arte de narrar me perdí un poco, pero volví a escribir, y ahí justo yo estaba trabajando de voluntaria en una organización que se llamaba Fundación Animal Chile, y la directora, que es mi amiga, me están tocando el timbre, cosas que pasan en el en vivo. Y esta amiga ¿todo bien? Bien. Y esta amiga me contó que quería hacer un proyecto
empezar a escribir pequeñas historias, más como en forma de fanzine, pequeñas historias para educar a los niños y a los adolescentes sobre la importancia de los animales, pero que ojalá fueran historias que tuvieran como un final feliz, porque en realidad suelen para los que trabajamos en el activismo, de muchas cosas que uno hace, la mayoría terminan bastante mal. O el final no suele ser tan feliz. Y entonces estarán historias de rescates de animales, de rescates de perros, y justo faltaba esto de la vida silvestre, entonces ahí me llamó, y como sabía que me gustaba escribir, y yo estaba escribiendo en ese momento una novela, un proyecto de novela que trataba un poco el tema del león. Y ahí lo conversamos con la José, hicimos este pequeño libro que era un fanzine, donde estaba el texto y también una historia muy similar a la de León, y como la José ya había trabajado con la Maca vio esta maqueta, la Macarena Morales, la editora de Muñeca de Trapo, y vio la maqueta y le gustó. Y entonces ahí nos reunimos y bueno, lo que ella hizo fue pulir completamente Pequeño León, y el trabajo con ella fue, porque el texto que yo había escrito en ese momento era súper rudimentario, habían otros personajes, era similar, pero en realidad no estaba como profesionalizado de cierta manera. Y así nació de forma muy humilde, como este proyecto chiquitito para, no sé, entregarlo a esta fundación, y creció de la forma más inesperada. Bueno, continuamos con este diálogo entonces con Consuelo López y con Jocelyn Pérez. Ambas nos contaban un poco de cómo su camino personal las llevó a escribir este libro, que no es cualquier libro, sino que de alguna u otra forma es la síntesis de un camino no solamente artístico, sino de servicio, en el caso de Consuelo, a través de su acercamiento a los animales, y también un camino estético a través de Jocelyn Pérez. Pero me imagino que ese camino no solamente es estético o de servicio hacia los animales. Y aquí un poco va la pregunta, ¿cómo se inspiran para llegar a esta historia? Eh, y de alguna u otra forma la pregunta también viene entreverada con otra que también le hice a la editora de ustedes, a Macarena Morales. Tendemos los adultos a minimizar muchas veces en nuestro adultocentrismo, esta sociedad tan llevada a lo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos el poder claramente, los niños tienen un poder muy pequeño y generalmente ha sido así. Eh, ¿Cómo llegan ustedes a inspirarse para un público tan difícil? Porque pareciera que los niños no tuvieran mucha idea de qué es lo que pasa, no tuvieran mucha formación, y uno tiende a minimizar muchas veces, pero nos damos cuenta de que los libros álbum tienen una cantidad de lecturas, como ustedes lo mencionaban, tienen lenguajes que son complementarios totalmente al texto, con las imágenes. No, generalmente hoy en día los textos y las imágenes no son algo que van a la par, sino que muchas veces hay una historia que se refuerza con una imagen, pero que muchas veces la imagen va tirando otras informaciones, va tirando otras aristas de la historia y la va complementando. ¿Cómo logran inspirarse para llegar a esta historia, Pequeño León? Y cómo logran de alguna u otra forma encantar a este público infantil, porque Pequeño León ha tenido una gran recepción, nos contaba Macarena hace unos días atrás. Mm. Como te mencionaba antes, la idea original nunca fue que Pequeño León nunca estuvo pensado como un libro álbum, y tampoco estaba pensado para ese público. O sea, originalmente yo estaba trabajando en un taller y estaba escribiendo una novela, estaba en este proyecto de novela, y tuvo como tuvo una muy buena recepción del taller y de la profesora de ese taller. Entonces, y
Y yo tengo que confesar que eso que estabas como mencionando, de que uno tiende como a minimizar un poco o a restar la importancia como a la complejidad del mundo infantil, yo también me declaro súper culpable de eso. Para mí, el darme cuenta o sea, yo me empecé a adentrar en el mundo de la ilustración y de lo profundo que es ese mundo, en el fondo gracias a mi cercanía y a mi amistad con la José. Con la Jocelyn, porque lo pude ver bueno, nos conocimos cuando ella lanzó El Cabeza de Chancho en la universidad, y luego también estuve presente cuando lanzó La Niña que se escondía demasiado, la visité en Barcelona cuando estaba haciendo su, su, su magíster, y entonces como que pude ver también o sea, a través de ella me fui interiorizando sobre este mundo. Y cuando surgió la idea, fue escribiéndolo que me di cuenta lo difícil que es escribir para niños. O sea, no es fácil, porque no es solamente, no se trata de escribirlo para un adulto y cambiar el vocabulario y hacer que el vocabulario simple sea más simple, no se trata solo de eso, sino claro, cómo construir una imagen, que eso fue lo bonito del trabajo con la chica, porque con la José, que lo que íbamos haciendo era darle un poco más o menos las ideas de lo que yo veía, y luego lo iba a trabajar en el texto y ella iba inmediatamente como construyendo este mundo. Y fue bastante fluido ese trabajo que hicimos. Pero es complejo, porque, pero ahí estoy segura que la José se puede expandir más, pero como finalmente se trata de eso, como construir un mundo que al final lo va a terminar construyendo ese niño. Y, y igual, algo que estaba pensando también cuando estabas mencionando como de que uno piensa que los niños no entienden mucho algunas cosas, o que, no sé, no están tan conscientes de ciertas cosas. Ahora, con la distancia del tiempo, pienso que no podría haber salido mejor el hecho, o sea, no podría haber sido mejor el hecho de que Pequeño León al final no resultara siendo una novela, sino que resultara siendo una novela para adultos, sino que resultara siendo un libro para niños, porque, como te comentaba, este libro está pensado o tiene también la inspiración de un león que yo conocí en mi etapa de activista, de un león que con el grupo en el que yo formaba parte encontramos, lo vimos la primera vez, o sea, lo vimos adentro de un carromato de un circo. Y, no es casual que cuando nos encontramos a ese león, lo encontramos en el 2008 en Concón, en la comuna de Concón, previo a septiembre, al 18 de septiembre, que es la época en la que obviamente los circos funcionan muchísimo. Y cuando lo encontramos estaba solo en un sitio Oriazo, completamente solo. Es como surrealista, pero de verdad sucedió así. No, estaba él solo en el carromato. Y esto es en una avenida grande de Concón, donde pasaba mucha gente. Nosotros obviamente nos dimos cuenta, pero porque ya probablemente, por algo estábamos en ese grupo, ¿no es cierto?, de activistas. Pero de toda esa gente que pasaba apurada, porque al lado hay un supermercado, al frente había una ferretería, es una calle grande, es como una calle neurálgica, los únicos que se habían detenido a ver a este león, que estaba solo en un carromato sin el circo, eran niños. Entonces como que no es casual, porque al final los únicos que encontraron que había algo raro ahí, y a los únicos que le llamó la atención este animal, fueron los niños. Entonces, no lo había pensado, como en realidad, claro, probablemente, si hoy día alguien va a un circo, la experiencia que uno debería tratar, o sea, uno quizás ya lo normalizó, pero el impacto que tiene para un niño ver un animal en el circo, en el zoológico, no sé,
es distinto, más profundo probablemente. Y probablemente tiene que ver con esta cercanía que los niños tienen o este gran corazón, esta mirada que se asombra de todo y a la vez todo lo critica. Hay una profundidad ahí en la mirada. ¿Y cómo la vive Jocelyn? ¿Cómo la vives a través de tus imágenes? Nos comentabas que Eh, tú nunca dejaste de dibujar, pero quizás eso tiene que ver con un desarrollo de una niña que sigue dibujando y a la vez también tiene la particularidad o la sensibilidad de poder dibujar para un público infantil a la vez. sí, bueno, como mi cercanía con el mundo infantil viene desde ahí como, claro, el dibujar para este público te hace como ver las cosas de un modo distinto, eh, pensarlas de una manera diferente, conectar con la infancia. Y esto lo fui trabajando igual como con todos mis sobrinos, que son mi inspiración. Y porque también nunca dejé, lo que decías tú, como de asombrarme con cosas que a los adultos dejan de ver, como lo que decía Consuelo, que el león en el carromato era invisible para todos menos para los niños. Y em, creo que es porque quizás estamos más, apreciamos mejor, no sé, como estas experiencias que pueden resultar de alguna manera como de asombro, como las primeras experiencias estéticas se tienen en la infancia, que nos asombramos, vemos, vemos cosas que nos hacen sentir mucho, y creo que por ahí va como la conexión también con el mundo infantil, como no minimizarlo, no pensar como que haces un libro para niños, entonces eso pasa mucho con la literatura. La literatura infantil se minimiza también. Es como que no se considera como un género literario. Bueno, ahora sí, por eso también es tan importante que existan estas instancias, estas bibliotecas también donde se difunden las publicaciones de libros infantiles. Y en particular con Pequeño León, con este libro, yo también conocía la historia de Pequeño León gracias a Consuelo, que de hecho fue como lo primero que hablamos cuando nos conocimos. Y eh, por eso también fluyó mucho la construcción del libro. Y bien decía la Consu, como ella tenía un texto, también había leído como, me mandaba como algunos avances de su novela, sabía que estaba escribiéndola como en este curso de literatura. Em, pero después cuando se presentó la oportunidad de hacer este pequeño fanzine del libro, fue un libro en miniatura para la fundación, ahí fuimos conversando de la historia, preguntándonos cómo llevamos esto que está escrito como una novela para un público adulto, llevarlo a un texto infantil, a un cuento. Y eso lo fuimos trabajando en conjunto, trabajando, por ejemplo, muchas cosas que sirven para inspirarnos es hacer varios dibujos, varios bocetos, hacer un guión, saber más o menos cuánta extensión va a tener el libro, cuántas páginas, hacer storyboards y que funcionan junto con el guión, o sea, quiero que en esta página hablemos de tal tema o de tal cosa que pasó en particular y de ahí la vamos desarrollando. Entonces, un poco con la Consul lo que fuimos, lo que yo entregué un poquito fue como dar estructura de cómo se cuenta un libro álbum, eh, que es súper distinto a lo que tenemos como, lo que aprendemos incluso como en el colegio. Cómo escribir un cuento es, lleva como igual mucha analizar bien qué quiero poner que en cada escena, yo lo veo como escenas, ¿ya? ¿Cierto? Porque la doble página de un libro tiene que mostrar todo, es como casi cinematográfico. Entonces, Es como un gran angular de repente. Nosotros que contamos cuentos, generalmente cuando hay una doble página en el libro álbum, en la biblioteca, nosotros preguntamos qué pasa allí, porque claro, incluso el espacio habla, el espacio entre comillas en blanco, donde no hay un personaje, todo te dice algo. todo está contando y también es súper importante entender qué elementos se tienen que poner en la escena, ¿ya? En la escena también están las palabras, que son
digamos, como lo que va llevando el hilo conductor de la historia. Entonces, las palabras, digamos, que es la estructura principal y las ilustraciones van en torno a eso, pero en conjunto generan esta escena que está narrando la historia. Entonces, eso fue lo que estuvimos, que estuvimos conversando, de hecho, del año 2018, Consu, más o menos, por ahí. Los libros se demoran. Sí, hablábamos con Macarena, yo le preguntaba cómo era el proceso de editar un libro y me decía que en realidad en la visión de ella el libro tenía que demorarse lo que se demorara. Es decir, no se podía forzar, si bien es cierto, en las editoriales generalmente hay un deadline, ella trataba de que ese deadline no existiera o de alguna u otra forma irlo llevando de otra manera porque eso coartaba la libertad de expresión también. ¿Un poco ustedes Claro. sintieron ese proceso en Pequeño León? Mira, lo bueno fue que nosotras trabajamos antes, como te decía, en esta pequeña publicación. Y cuando lo conversamos con la Maca, ella vio ya un avance importante en el libro. Entonces, ahí, Consu, no sé si tú querés continuar cómo fue el trabajo con la Maca como editora. Sí, es que en realidad fue un proceso súper fluido. Fue muy, yo diría que igual, claro, en lo que se demoró mucho fue en finalmente como salir del horno, pero como en prepararlo, yo diría que fue rápido, ¿no? Porque, bueno, hicimos esta maqueta para la fundación. De hecho, ellos igual lanzaron varios ejemplares, como, no sé, 100 ejemplares, que estaban hechos para poder reunir fondos, y si no me equivoco, eso igual se vendieron todos. Y luego vino el trabajo con la Maca, pero también fue rápido, fue como expedito, porque, claro, ya estaba, no era a partir de cero, y la Maca ella tenía tenía la claridad de qué es lo que había que sacar, dónde sabía dónde quería ahondar más, no sé, fue también muy como, fue fácil el trabajo con ella. Yo supongo que es por la experiencia que tiene la Maca, pero también porque ella tiene una idea súper clara de cuáles son las historias que ella quiere contar en Muñeca de Trapo. O sea, ella tiene súper claro como cuál es la línea de editorial de Muñeca de Trapo. Entonces, yo diría que fue súper fácil. También fue fácil, ¿cierto? Y además teníamos deadline. Nosotras estábamos preparando el libro para presentarle un fondo del libro Sí, fondo de cultura. Ah, Entonces, perfecto. Había un también, deadline como más orgánico, no tan editorial, sino que claro, y nos con ustedes, estructuramos de su bien proceso. con los plazos, exacto. Y bueno, era para un fondo de publicación, entonces el libro tenía que estar terminado. Y al final, bueno, enviamos la maqueta terminada, pero siempre hay algunos detallitos que se pueden mejorar, como cambiar un color, mover una cosa, cambiar la tipografía. Detalles que al final embellecen mucho más el libro como producto, pero cuando es una maqueta pueden ir ahí como más en bruto. O sea, ¿no? Ese tiempo de la edición final después se lo dimos. Pero el tiempo en que, desde el momento en que nos adjudicamos el fondo a que llegó a las librerías, también fue súper rápido, porque a pesar de que fue en plena pandemia, la Maca, no sé, ahí fue impresionante como el trabajo que ella hizo, de lo rápido que lo sacó, de cómo logró trabajar igual a distancia con las imprentas. En ese momento estaba súper difícil el trabajo con las imprentas. Entonces, yo diría que, claro, son 2 años, pero fue todo muy, igual fue como una bola de nieve en el fondo. sí. Perfecto. Consuelo López, Jocelyn Pérez, bueno, les queremos agradecer. Es la primera parte de este conversatorio. Ya llegamos un poco a donde queríamos terminar esta primera etapa del mismo.
Y nos queda para esta segunda parte del diálogo, entonces ya entrar en materia y conocer por fin la historia. Creo que hemos hecho eh, bastante suspenso de esto mismo, así que les quiero agradecer. Vamos a estar liberando este conversatorio dividido en dos partes para también generar ese suspenso también en nuestros públicos, así que les queremos agradecer por esta primera etapa del diálogo y nada, invitar al público para el día de mañana porque vamos a estar liberando también en los fanpages de nuestras bibliotecas comunales esta segunda parte del conversatorio, el lanzamiento de Pequeño León con Consuelo López y Jocelyn Pérez Gallardo, la escritora y por supuesto la ilustradora de esta eh, obra que forma parte del catálogo de Muñeca de Trapo y que llega hasta ustedes a través del proyecto Leer Entre Líneas, fomento lector a través del encuentro entre los públicos y quienes forman parte del círculo de la lectura de la región de Coquimbo. Lo dejamos hasta acá, les damos un abrazo grande, grande y nos encontramos el día de mañana. Chao, gracias. Chau, chau. Chao.